Bolivia, nuestra madre común, cumple este mes 2 siglos de vida. Desde su dramática insurgencia, como la describe el historiador Charles Arnade, hasta nuestros días, ha pasado por muchas pruebas. La gestación de la República fue larga y sangrienta. 3 siglos después de un encuentro igualmente dramático, el encuentro de 2 mundos, el viejo y el nuevo, que, para citar una hermosa frase inscrita en una placa de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, México, no fue triunfo ni derrota, sino el doloroso nacimiento de un pueblo mestizo. Bolivia comenzó su vida como nación independiente el sábado 6 de agosto de 1825, pero ese mismo día, como escribe Arnade, se situó en el umbral de una terrible y dolorosa historia. Si la gestación de la República fue difícil, tampoco hubo tregua para su edificación. Enfrentamos dificultades de todo género, políticas, económicas y sociales. Fuimos víctimas de agresiones extranjeras que nos arrebataron extensos territorios y nos privaron del oxígeno marítimo. Pero en no pocos casos fuimos nosotros mismos, los bolivianos, los que profundizamos las divisiones y derramamos nuestra propia sangre. Fueron años de convulsiones espasmódicas que nos debilitaron como país y como conglomerado humano. Todo parecía conspirar contra la subsistencia de la nacionalidad boliviana. Sin embargo, como se pudo comprobar a lo largo de la historia, después de cada revés, surgía con mayor pasión e intensidad el empeño de supervivencia como nación independiente. El historiador Augusto Guzmán dice que la guerra por la independencia, la lucha por la patria, cito, fue la pequeña edad de oro de la historia boliviana. Un capítulo, prosigue, envuelto en una atmósfera poética de romanticismo personal y colectivo. La hora de la abnegación y del idealismo político que, para alcanzar sus fines prácticas, supo organizarse en una democracia de sacrificio. Una democracia de sacrificio, prosigue, dirigida y administrada por una minoría de criollos y mestizos que supieron identificarse con las necesidades del pueblo al que condujeron con planteamientos sencillos, claros y realistas: el derecho a vivir en libertad, el respeto a nuestra soberanía y el derecho a gobernarnos por nosotros mismos. Son reivindicaciones que 200 años después continúan vigentes. Las luchas por el poder dominaron el escenario político del siglo XIX, con la inestabilidad como norma institucionalizada que debilitaron la gobernanza y contribuyeron a nuestro atraso. Desde la fundación de la República hasta la Guerra del Pacífico, es decir, durante el primer siglo de vida independiente, el militarismo dominó la vida nacional con 19 generales y solo 5 civiles en la presidencia. Una época, en palabras de Alcides Arguedas, en la que los cuarteles suplieron a las escuelas. Una estadística de la época refleja esa cruda realidad. Según la historia de la literatura boliviana de Carlos Castañón Barrientos, en el primer cuarto de siglo de vida republicana, es decir, entre 1825 y 1850, se publicaron solo 2 novelas y 17 en todo el siglo XIX. En ese mismo lapso, entre 1825 y 1855, se publicaron 215 periódicos y cerca de 1000 hasta fines de siglo, pero la proliferación obedecía a la orientación abiertamente política partidista de la prensa de la época, sustentada en su mayoría por los gobiernos de turno. Tiempos de caudillaje, con caudillos de toga o galones, con un breve periodo de comunión cívica entre 1879 y 1883 ante la invasión extranjera, pero con otro periodo de desencuentro fratricida
el de la llamada Guerra Federal en 1898. Entre el fin de la Guerra del Pacífico y el advenimiento del nuevo siglo, transcurrieron algunos años de paz interna, difícilmente mantenida por los presidentes civiles, que auspiciaron, sin embargo, un periodo de tranquilidad ciudadana, pero sobre todo de modernización del país, de la mano del auge argentífero. Con la instalación del servicio de energía eléctrica, el telégrafo que conectó al país con el mundo, la construcción de caminos y la llegada del ferrocarril, que revolucionó al transporte y al país mismo. Las primeras décadas del siglo XX fueron de progreso rápido, tanto en términos económicos como de construcción institucional, tiempo de civilismo, con partidos y programas, con gobiernos conservadores y liberales y debates doctrinarios, con una prensa que reflejaba la pluralidad de opiniones, pero en términos políticos, como escribió el historiador y docente de nuestra carrera de comunicación, Carlos Mesa, los liberales no se diferenciaron de sus antecesores en la decisión de mantenerse indefinidamente en el poder, amparados en el ropaje democrático. Sin embargo, pese a todo, como dijimos, Bolivia estaba en marcha. En la conmemoración del centenario de la independencia de Bolivia, en agosto de 1925, el entonces presidente Bautista Saavedra expresó que la patria boliviana, cito, unida por el esfuerzo común de sus hijos, en un anhelo de paz y concordia, cumplía su primera centuria, mostrándose al mundo como una nación que se esfuerza por realizar efectivos progresos en el orden material e institucional, encaminada en marcha definitiva por la senda de la justicia y la paz. Palabras que un siglo después mantienen plena vigencia. Fue otro conflicto bélico, el del Chaco, en 1932, el que convocó a la unidad y al consenso en defensa de la patria. Pero esta vez fragó la conciencia del pueblo boliviano sobre la necesidad de construir una patria para todos. El Chaco, escribió Carlos Montenegro, si no un símbolo, fue un espejo ensangrentado de la suerte de Bolivia. El pueblo armado extrajo de su soledad y su abandono una intuición cierta de la patria. Cada soldado vuelto del frente trajo en sí una partícula de ansia afirmativa de Bolivia, un soplo de anhelo de sobrevivir. Fin de la cita. Un anhelo que haría explosión a mediados del siglo XX, a remolque de las ideas nacionalistas que nacieron en las trincheras del Chaco, que abrió las puertas a la nacionalización de la gran minería, la reforma agraria y el voto universal, las grandes conquistas de la centuria pasada. El golpe militar del 4 de noviembre de 1964 clausuró a balazos el doble sexenio de la Revolución Nacional, iniciado el 9 de abril de 1952, e inauguró el triple sexenio militar que se prolongó hasta 1982, con su galería de dictadores fascistas, líderes socialistas y caudillos de opereta. Un fotógrafo de una agencia internacional de noticias de la época se ufanaba de haber retratado uno tras otro y prácticamente sin retirar el dedo del obturador de su vieja cámara Nikon a los protagonistas de la saga de golpes y contragolpes que vivió Bolivia entre el 6 y el 7 de octubre de 1970. Tengo 6 presidentes bolivianos en un solo rollo de película, me dijo cuando me mostró su trofeo en México. Toda una galería histórica en unos metros de película en blanco y negro, en la época en que los reporteros gráficos capturaban la realidad en pequeños casetes de 36 exposiciones. Allí estaban los 6 presidentes, serios y solemnes, retratados por orden de llegada a la historia, desde el general Alfredo Bando Candia, víctima del primer motín de la serie, hasta Juan José Torres, ganador de la carrera de postas por la presidencia de la República. Víctimas de la vorágine golpista, algunos de ellos ni siquiera lograron entrar al Palacio de Gobierno ni colgarse la banda presidencial. Su gloria resultó tan efímera
como el clic de la cámara que dejó constancia de su primer y único acto de gobierno. Bolivia, como América Latina, vivía atrapada entre los dos fuegos de la Guerra Fría, entre los afanes hegemónicos de Estados Unidos y la Unión Soviética, entre los paradigmas de la revolución de Fidel Castro y el desarrollismo de la Alianza para el Progreso de John F. Kennedy. La impaciencia revolucionaria había sembrado de brotes guerrilleros la geografía de todo el continente, incluido el alzamiento del Che Guevara en las selvas bolivianas de Ñacahuazú en 1967, mientras los militares reprimían a sangre y fuego los alzamientos armados, las protestas sociales y las disidencias políticas, en aplicación de la doctrina de seguridad nacional dictada por Washington para proteger sus propios intereses y los de las oligarquías locales. Entre el fin de la dictadura de Banzer en 1978 y el restablecimiento de la democracia en 1982, a la que se refirió Ale, Bolivia sufrió la seguidilla de 6 gobiernos militares, uno de los periodos de mayor inestabilidad política de la segunda mitad del siglo pasado. Era la Bolivia de la prehistoria democrática, la tierra coraje, como bautizó el periodista Ted Córdoba Claure al país de la sonada, el motín callejero y cuartelero y la revuelta. Días de represión y zozobra, con un ritual que comenzaba con las proclamas inflamadas y los sones marciales de las gestas heroicas y terminaba con el inevitable recuento de víctimas y los boleros de caballería de los días de duelo. Tiempos duros, los dictatoriales, los años de plomo, como los describió el padre José Gramún, que llevaron a Marcelo Quiroga Santa Cruz, una de sus víctimas en el golpe de 1980, a exclamar: «¡Qué bien estábamos cuando estábamos mal!». No voy a hacer un recuento de los avances y retrocesos de nuestra democracia, ni de la lucha del pueblo boliviano en defensa de sus libertades ante las frecuentes violaciones de sus derechos. No existe, creo yo, espejo que pueda retratar mejor la salud democrática de una nación que su prensa, porque, como se sabe, no hay democracia sin prensa libre, ni prensa libre sin democracia, una mancuerna indisoluble. Las dictaduras y gobiernos autoritarios que padeció el país a lo largo de su historia no se limitaron a suprimir las libertades políticas y derechos ciudadanos para mantenerse en el poder, sino que hicieron de la prensa el principal blanco de la represión, porque no hay mayor obstáculo para el autoritarismo que la libertad de expresión. Y tal vez no hubo momentos más dramáticos para el periodismo boliviano que los años 70 y 80 bajo las dictaduras de Banzer y García Mesa, con decenas de periodistas presos o exiliados, radios destrozadas y periódicos intervenidos. Un hecho refleja muy bien el clima de la época. Cuando los periodistas acudieron a Tolata para recoger testimonios de la masacre del Valle de Cochabamba, una de las tantas de ese tiempo dictatorial, el ejército no les permitió entrar a la localidad. ¿Por qué no podemos ingresar a la zona del conflicto? ¿Es delito?, preguntó un reportero. El oficial al mando del operativo castrense respondió: sí, ahora es delito ser periodista. Efectivamente, era la época en que ser periodista era un delito. Alcides Arguedas se dolió alguna vez, cito, del resultado fatal y lógico de nuestro pasado triste y sin relieve, y del hecho de que la patria haya sido a menudo juguete de gente sin valor moral, ordinarias de corazón y de mente. Pero otro historiador, Enrique Finot, escribió que pese a los factores adversos internos y externos, el progreso material y cultural penosamente alcanzado por Bolivia es, sin embargo, cito, una demostración de vigor tanto más apreciable cuanto que importa un triunfo sobre el medio físico hostil y sobre dificultades de todo género. La patria se sobrepuso a todas las pruebas, a todos los sufrimientos. Tuvo fuerzas no solo para defender sus libertades ante las dictaduras y autoritarismos de todo signo, sino para construir su democracia y enfrentar otros males
que arrastra desde su nacimiento, como la pobreza, la ignorancia y la desigualdad. Y también para evitar que la bendición de los recursos naturales se convirtiera en una maldición, porque como relata Sergio Almaraz en un hermoso cuento, el diablo había dicho: arruinaré a los bolivianos con la plata, el estaño y el gas. La patria tuvo fuerzas para luchar y sobrevivir a pesar de todo, para levantarse y continuar su camino. En un texto publicado hace 50 años con motivo del sesquicentenario de la independencia, el diario católico Presencia escribió: hasta en las derrotas, cito, los moribundos y vencidos apretaban los labios para lanzar el grito que manifestaba la confianza en el porvenir de la patria. Y en eso estamos 200 años después de la creación de la República, en la construcción de una patria y en la construcción de una democracia como sistema de convivencia, el único que puede garantizar el consenso necesario para la edificación de esa magna obra, porque como dijo el poeta Octavio Paz, sin democracia la libertad es una quimera. Las jornadas que estamos viviendo estos días demuestran la persistencia del empeño democrático del pueblo boliviano pese a las adversidades cotidianas. Las ideas de libertad, democracia y autodeterminación, motor de la independencia, han pervivido. Son ideas que han movilizado a nuestro pueblo a lo largo de la historia, en una porfiada lucha contra las adversidades de toda índole, adversidades que no son del pasado, sino también del presente. Bolivia recuperó la democracia una tarde primaveral del domingo 10 de octubre de 1982, pero no fue obra de un día ni una tarea fácil, sino de una larga lucha y un trabajo denodado como requiere toda construcción. La palabra construir proviene del latín construere, que significa juntar, apilar, amontonar, o más ampliamente, fabricar o edificar. Está compuesta por el prefijo con, que significa juntos o en unión, y el verbo estruere, que significa apilar y juntar. La etimología de la palabra nos revela la idea fundamental de construir, que es la acción de edificar, unir o agregar elementos para formar algo más grande o complejo. Toda construcción es una obra inacabada, perfectible, y su conclusión requiere de la unión y el consenso de los constructores. Nuestra democracia es igualmente inacabada, perfectible. Como nos dejó dicho el Papa Francisco, la democracia es estar juntos, es participar, aportar los propios ideales y las propias razones, dialogar juntos para buscar juntos la solución a los problemas que afectan a todos y para que el ejercicio del gobierno, cito, tenga lugar en el contexto de una comunidad que se confronta libre y secularmente en el arte del bien común. Arte de bien común, subrayo, una hermosa definición de lo que llamamos política. Sin embargo, también nos advirtió que es evidente que en el mundo actual la democracia no goza de buena salud. En su hermoso texto En el corazón de la democracia, Francisco afirmó que la democracia parece estar sufriendo las consecuencias de una peligrosa enfermedad, la del escepticismo democrático, pues está encontrando dificultades para asumir, cito, las complejidades del tiempo presente, como son los problemas ligados a la falta de trabajo o al poder abrumador del paradigma tecnocrático y debido a ello parece ceder a veces al encanto del populismo. Y nuestra democracia no es la excepción. Hoy como ayer, Bolivia enfrenta graves problemas como la desigualdad persistente, la pobreza, la exclusión social y la desigualdad estructural que alimentan el descontento y erosionan la legitimidad democrática, la pérdida de la institucionalidad, el autoritarismo recurrente, con líderes elegidos democráticamente que concentran el poder
y neutralizan o eliminan los contrapesos institucionales y socavan las libertades. La corrupción, que contribuye al descreimiento de las instituciones y de la democracia, la inseguridad y la violencia y el crimen organizado que debilitan al Estado de Derecho. Y también la desinformación, el mal del siglo XXI. La desinformación es uno de los principales enemigos de la democracia, con las redes virtuales como vehículos de manipulación y polarización. Un mal que debilita el debate democrático y, como dijo el Papa Francisco, cito, genera miedo y desesperación, prejuicio y rencor, fanatismo e incluso odio, que utilice informaciones falsas o deformadas hábilmente para lanzar mensajes destinados a incitar los ánimos, a provocar, a herir. Cierro la cita. La paradoja de nuestro tiempo es que estamos viviendo en un mundo hiperconectado, con un acceso sin precedentes a la información de todo tipo, pero por la misma razón estamos más expuestos que nunca a la manipulación y al engaño. En tiempos de inundación, lo que más escasea es el agua potable. En la era de la información, echamos de menos la verdad. Es un problema que nos interpela como universidad en la necesidad de formar ciudadanos informados y críticos, capaces de discernir entre la verdad y la mentira, en una batalla que no debemos dar por perdida, porque hoy es más necesaria que nunca. Una democracia supone la suma de voces y la confluencia de rumbos. Voces y rumbos, como tituló nuestra directora de Cultura esta disertación, las voces de la pluralidad y la convergencia de rumbos en la travesía colectiva. En uno de sus poemas, Mario Benedetti nos habla de la travesía de este tiempo duro, pero también, en otra de sus acepciones, es un camino, como la propia vida, lleno de experiencias, aprendizajes y transformaciones. El sacerdote Luis Espinal, mártir del periodismo y la democracia y fundador de nuestra carrera de comunicación social, asesinado hace 45 años, nos legó un hermoso libro, sus oraciones a quemarropa, como él las denominó, que son un canto al amor y la esperanza. Permítanme terminar esta disertación con uno de sus poemas que titula precisamente Futuro. Dice así: Señor de la eternidad, sabemos que nuestro tiempo se remansa en tu presencia, creemos que no se pierde ni un solo instante de dolor o de espera, de alegría o cansancio. Si se perdiera, nosotros mismos nos evaporaríamos con los instantes que pasan. Tenemos miedo al futuro porque es negro y está sin estrenar, y siempre va erizado de interrogantes. Todo lo que tenemos son cosas pasadas, y el futuro con su novedad nos amedrenta. Pero cabalgamos con Dios hacia la grupa. Dios invisible, danos fe en tu presencia, porque el futuro nos espera con su explosión de misterio. Muchísimas gracias. UCB en línea.